¿Cómo compensará el gobierno español el encarecimiento de esa cesta de la compra? Es la pregunta que se hacen millones de españoles. El Ejecutivo se ha comprometido, les hemos contado, a aprobar algunas medidas antes de que acabe este año. Saludamos ya a Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿cómo se explica, señor Sánchez, que con una bajada generalizada de la inflación en los últimos meses, sobre todo en energía, en combustible, la alimentación siga con precios récord, 15% más cara que hace un año? Bueno, ha habido una bajada de la inflación, es decir, que los precios han dejado de subir, pero lo que han subido hasta ahora pues realmente es un porcentaje importantísimo. En distintos alimentos han podido subir incluso por encima del 10 o incluso el 15%, y la medida que debería adoptar el Gobierno sería una medida intervencionista, una medida que impusiera unos precios máximos, al menos a productos básicos de alimentación. No es aprobar una ley nueva lo que pedimos, sino sencillamente aprobar la ley del comercio minorista, que en su articulado plantea la posibilidad de que el Gobierno imponga esa fijación de topes. No se trataría de poner un precio único, sino un precio máximo por debajo del cual el mercado podría competir si quisiera. ¿Esa sería la mejor fórmula para ustedes para afrontar este encarecimiento de la cesta de la compra? ¿Tope de precios? Bueno, es que no se nos ocurre otra fórmula más eficaz, porque con ella es el Gobierno el que tiene la potestad de poner el precio que considere oportuno como tope a cualquier alimento básico. El resto de medidas realmente no contienen precios. Hay una que es dar un cheque a cada usuario, un cheque a cada familia con bajo poder adquisitivo. Eso no interviene el precio, es decir, los precios seguirían igual de carísimos y el Estado, los presupuestos generales, darían una cantidad fija por consumidor y sería previsiblemente una sola vez al año o 2 veces o 3 al año. Eso no regula, no interviene en precios. La segunda medida sería bajar el IVA, supondría renunciar a ingresos para las arcas públicas y tocando solamente una pequeñísima parte del precio. Hay que recordar que el IVA de los alimentos ya es del 10 o del 4% incluso en muchos casos, con lo cual la bajada sería poco significativa y además la reacción de los propios establecimientos podría ser aplicar una nueva subida que se comiera la bajada del IVA. Por tanto, la tercera alternativa, que es la que nosotros planteamos, es la que consideramos única, que puede de verdad regular, intervenir, tocar a la baja, a la fuerza, los precios de esos productos. Hacía usted referencia a un debate que también se abre a este respecto y es, si finalmente se ponen esos precios máximos en los alimentos básicos, ¿cómo se controla luego que las grandes distribuidoras no compensen esta medida encareciendo el resto de alimentos? Claro, de lo que se trata es también de poner en marcha un protocolo de monitorización permanente de precios. Nosotros creemos que hoy en día sería fácil para el Ejecutivo tener controlados los precios de todos los alimentos en las grandes superficies y en los supermercados, al menos en las principales cadenas del país. Puede hacerlo a través de sistemas de control en coordinación, si quisiera, con las comunidades autónomas o el Gobierno por su cuenta, a través del Ministerio de Consumo, por ejemplo, y con esto podría tener controlado perfectamente cómo van evolucionando al alza o a la baja los precios de absolutamente todos los alimentos. Eso permitiría también señalar al mercado, que el Gobierno pudiera, de forma periódica, indicar qué marcas, qué productos están aplicando subidas de precios. Hoy en día todo eso es una incógnita para los consumidores. Podemos de alguna manera de memoria recordar cuánto costaba, pues no sé, un paquete de pasta en tal establecimiento de tal marca, o ver cómo de repente la pasta ha reducido su peso y pasa de ser de 1 kilo a 900 gramos, pero no hay un protocolo por el cual la Administración tenga ese seguimiento y, por tanto, eso permite también aprovecharse más del desconocimiento del consumidor aplicando subidas de precios que no percibimos. Azúcar, 50% más cara, aceite y leche, 31% más, huevos, 27% más. Son los productos que más se han encarecido en el último año y el matiz, señor Sánchez, es que son productos básicos. Se presupone que son también de los que menos costes de fabricación, de producción tienen. ¿Cómo se explica que sean los que más se han encarecido? ¿Hay aquí una especulación? Absolutamente. Se ha usado de inicio el truco de hablar de que la electricidad y la gasolina subían mucho y eso forzaba subidas en los productos porque encarecía la producción y distribución. Pero más allá de que eso fuera cierto, eso podría representar una pequeña subida, imaginemos, un 2, un 3% de incremento como mucho. Pero si de repente suben un 5, un 10, un 15, un 20, un 40, un 50, es evidente que ese margen es especulación, es aumentar el beneficio del producto, aprovechando, como decía, esa coyuntura.
Ujú. En Grecia tienen una doble fórmula. Por un lado han fijado unos topes flexibles en un listado de 51 productos básicos y por otro lado, lo acabamos de contar hace unos minutos, también el Estado va a asumir el 10% de la cesta de la compra de cada ciudadano. ¿Qué le parece a usted esta fórmula mixta? Bueno, hay distintos elementos. Hay muchos estados donde se aplican fórmulas de compensación a los ciudadanos por el alto coste de la vida. Hay quienes pagan incremento de coste para determinados perfiles de familias por momentos puntuales. Por ejemplo, quien tiene un hijo recibe una cuantía, etcétera. Plantear ahora en esta coyuntura de crisis que dentro de todos esos miles de millones de euros que van a darse como ayudas públicas a grandes empresas se añada también una cifra importante de ayuda directa a ciudadanos con recursos no especialmente altos, puede ser una medida interesante, pero en cualquier caso creemos que la raíz del problema está en que hay empresarios que están ganando mucho más dinero que antes y esos empresarios hay que penalizarlos con más impuestos y hay que penalizarlos con un tope a sus precios, si no van a hacer lo que quieran. Imaginemos de repente que a todos los ciudadanos el gobierno le diera un cheque de 500 euros. Pues tendríamos 500 euros más de poder adquisitivo y la reacción del mercado podría ser, los consumidores ahora tienen más capacidad para comprar, vamos a subir todavía más los precios porque pueden permitirse realizar más gastos. Señor Sánchez, ya sabe que la Nochebuena está a la vuelta de la esquina. Le voy a pedir que no se vaya, que continúe con nosotros porque nos vamos a ir hasta un punto de directo porque si ya de por sí los precios durante esta época siempre se incrementan, imagínense este año con la subida del IPC, una subida que se refleja sobre todo en la cesta de la compra. De cara a elaborar el menú para estas fiestas, cada vez más personas recurren a alternativas más económicas pero sin renunciar a la calidad. Lorena de Cobos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. España ha sido, históricamente un país en el que los consumidores apostaban por los productos frescos. La tendencia va cambiando, cada vez son más las personas que compran productos congelados para abaratar costes. Vamos a conocer más detalles de esta tendencia que experimenta nuestro país, sobre todo en los últimos meses, y vamos a hacerlo con el encargado de tiendas, de ventas, supervisor del Grupo 5 Océanos en la zona de Santa Cruz, La Laguna, en Tenerife. Buenos días, Pedro Jerez. Buenos días, Canarias. Pedro, estamos hablando de un cambio de tendencia, como decía ahora mismo en la introducción, la gente apuesta por comprar productos congelados. ¿Por qué? ¿Porque el coste es más barato? Sí, bueno, en definitiva, pues esta inflación nos ha tocado a todos. Es cierto que nuestros precios pues han sido un poquito más elevados, pero hemos tenido que adaptar un poco pues el margen de beneficios y estos precios pues para que nuestros consumidores pues puedan seguir comprando y adquiriendo productos de calidad. Sí, intentando mantener como siempre, o manteniendo en este caso siempre la calidad y la garantía y el mejor precio. Pedro, ustedes tienen productos todo el año. Estamos hablando que el consumidor no se enfrenta a las subidas de precios en los productos de temporada, porque al estar congelados duran todo el año. Exacto, sí. Es cierto que sí, nos ha tocado sufrir a todos esto. La luz nos ha subido a todos, el combustible ha subido pues a todos y nosotros lo que hemos adaptado un poco pues nuestro beneficio, ajustando siempre el precio para que el consumidor pueda seguir cada día pues obteniendo pues con los precios y la calidad que mantenemos pues todo el año lo mismo. En nuestro caso ahora mismo pues productos de temporada como la campaña de Navidad, todos los mariscos, langostinos que pueden obtener durante todo el año. Pues sí, seguimos con la confianza de intentar que estos precios se mantengan. Mantengan y se ajusten. Pedro, ahora mismo hablábamos hace un momentito fuera de cámara y es que los consumidores, los clientes, comenzaron a comprar los productos que serviran en su cena de Navidad, en su cena del 24, en su cena del 31. Empezaron a comprarlos hace casi un mes. Pues sí, este año se ha adelantado un poquito más la campaña, pues digamos que la gente mayor desde noviembre, finales de noviembre, desde el 24, 25 de noviembre se han hecho ya acopio de productos de campaña, en este caso langostinos, solomillo como muestra el compañero y todos los productos de campaña que suele acarrear este año. Una cosa muy interesante y es que si adquirimos productos congelados tenemos la posibilidad de llevarnos la ración, es decir, en vez de llevarnos una pieza completa que a lo mejor un producto fresco sería muchísimo más caro, a la hora de llevarnos un medallón, 2 medallones, 3 medallones, dependiendo de los que seamos en casa, pues sale mucho más económico. Exacto, damos la posibilidad que la familia
que en este caso sean más pequeñitas, pues puedan tener la opción de no llevarse una pieza de solomillo o una caja o estuche de langostino, sino que puedan adaptar por piezas y unidades la cantidad que necesitan en casa. Pues no somos tantos en casa, vamos a llevarnos pues 2 medallones, pues para mí, mi mujer, mi esposa. Igual que los langostinos, tenemos la posibilidad de llevarnos esos estuches como tradicionalmente ha sido hasta ahora. O incluso a granel. Exactamente, y nuestra base, nuestro fuerte siempre ha sido el granel, poder llevarte el estuchito o elegir la cantidad de consumo que quieras en ese momento. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, y por atendernos y por darnos a conocer pues las virtudes de este producto congelado, que no solamente ofrece al cliente un precio más ajustado, sino que además ofrece todas las garantías de calidad que el cliente, el consumidor, busca. Pues si no has aprovechado hoy todavía para diseñar ese menú de Nochebuena, Lorena, aprovecha y date una vueltita por el supermercado. Gracias, buenos días. Gracias, un saludo, buenos días. Bueno, ya ven que hay muchísimas alternativas para disfrutar de esas reuniones de familiares y amigos durante estas fechas navideñas. Señor Sánchez, estamos viendo esas alternativas este año. Como decimos, es más difícil preparar esos menús por el encarecimiento de la cesta de la compra. ¿Qué consejos dan desde Facua a la hora de hacer esa compra para esas reuniones? ¿En qué hay que fijarse? Bueno, realmente cada cual sabe cuánta capacidad económica tiene, cada cual tiene que dimensionar cuánta gente va a venir a cenar y, por lo tanto, hay que evaluar capacidad y gastar. Yo creo que es muy difícil para una familia plantearse el que si tiene una cena con 10 invitados va a dejar de comer este año o va a privarse. Yo creo que no es el gasto precisamente de donde se va a recortar más. Hay otros gastos más habituales como salir a almorzar o a cenar a restaurantes, realizar compras de regalos, que igual este año se regala menos que el anterior, pero en la cena de Nochebuena o en la de Nochevieja yo creo que es mucho más complicado, ¿no? Plantearse un recorte, sobre todo cuando estamos hablando de una cena con muchas personas. Quizás si se observa que este año hay un alimento en concreto que estábamos acostumbrados a comer y que ha subido mucho más que nunca, igual la gente se plantea, vamos a dejar de consumir este alimento y vamos a sustituirlo por este otro, pero tengamos en cuenta que en la cena no se come una sola cosa, se ponen canapés y sería muy complejo. Yo creo que pocas familias articulan un mecanismo por el cual digan este año la cena va a ser diferente, salvo quizás en un producto estrella que pudiera haber crecido enormemente el precio y que por cada comensal sea un disparate. Ya digo que hay alternativas de gastos excesivos que tenemos durante estas fechas, durante esta larguísima, por suerte o por desgracia, Navidad, y quizá ahí es donde se recorta. Imaginemos, por ejemplo, que solo dejar de salir una noche a cenar ya puede representar un recorte de gasto importante dentro de las fiestas, como para sacar ese dinero para la inversión de más que hay en la cena de Nochebuena, por ejemplo. Pues Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros, como siempre. Un abrazo. Saludos.